Se ha detallado que el derecho disciplinario tiene una relación muy estrecha con el derecho penal. Así lo ha venido manifestando alguna doctrina, la jurisprudencia, pero hoy más que nunca esa dependencia, entender el derecho disciplinario como un apéndice del derecho penal, se está desnaturalizando. Hoy en día es más claro decir que el derecho disciplinario es un derecho autónomo. Y uno entiende que hay una relación entre el derecho penal y el derecho disciplinario, porque muchas de las categorías dogmáticas del derecho penal se aplican al derecho disciplinario, porque quizás también estamos hablando del ius puniendi del Estado. Pero lo cierto es que esa diferenciación se aprecia hoy en día con mayor claridad cuando se ha venido construyendo una dogmática propia del derecho disciplinario, en donde han jugado un papel importante diferentes autores, como para mencionar uno, el tratadista Carlos Arturo Gómez Pavalló, en donde se ha venido construyendo esa dogmática a partir del estudio preciso de esas normas que regulan los temas disciplinarios, de esa estructura orgánica como puede ser la Procuraduría, como pueden ser los órganos de control interno disciplinario, las entidades que ejercen la acción disciplinaria, el estudio de su comportamiento, de las pautas, de los conceptos, que permiten estandarizar de alguna forma unos criterios para que sean aplicados por los operadores jurídicos. Desde luego que son unos criterios que no son rígidos, pueden variar en la medida en que va variando la interpretación de las normas, el cambio de la sociedad, pues las normas jurídicas y la interpretación va cambiando. Pero entonces, esa boyante generación de doctrina, pues ha permitido visualizar un derecho disciplinario autónomo e independiente del derecho penal. Y es apenas lógico, porque miren que el derecho penal se encarga de juzgar, de investigar la criminalidad, la delincuencia, mientras que el derecho disciplinario se encarga es de encauzar el buen funcionamiento de la función pública, de las entidades en ejercicio de la función pública, revisando desde luego que los servidores públicos acaten sus manuales de funciones, sus deberes funcionales, lo que dice la Constitución política, la ley, el reglamento, el manual de funciones. Y acá se está previniendo el crimen, el delito. Y entonces eso tiene unas marcadas diferencias. Tanto es así que aquí estamos hablando en el derecho penal de que la sanción principal, más grave, es la libertad, es decir, es la privación de la libertad, es la prisión, mientras acá la sanción más grave que se tiene es la inhabilidad por determinados años, la destitución del cargo, que son cuestiones completamente diferentes. Y entonces esas cuestiones que tienen un campo de estudio diferente, una enfocada al comportamiento del servidor público, comportamiento ético, y el otro enfocado al comportamiento común de los ciudadanos, evitando que cometan o incurran en unos tipos penales, evitando la delincuencia y la criminalidad, desde luego que marca unas diferencias sustantivas que ha permitido hablar de una autonomía del derecho disciplinario frente al derecho penal. Ahora, si ustedes ven el marco o la estructura orgánica que dirime los conflictos, en el derecho penal estamos hablando que es la rama judicial, a través de la Fiscalía General como ente acusador, que tiene esa acción de investigar y acusar a quienes cometen los delitos. Y es el juez el que toma una decisión a través de una sentencia, a través de un proceso. Mientras y estos operadores jurídicos están en la rama judicial, mientras que en el derecho disciplinario los operadores son administrativos. Si estos toman decisiones a través de sentencias, los que están en la rama judicial,
Pues los operadores administrativos en el derecho disciplinario, a través de resoluciones, es decir, a través de actos administrativos, toman decisiones. ¿Y quiénes están aquí? Está la Procuraduría General de la Nación, que es un órgano autónomo e independiente de las ramas del poder público, pero que es administrativo. Están los organismos de control interno en las diferentes entidades, ¿ya? Están las personerías dentro del Ministerio Público. Y para algunos temas en la rama judicial, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que sería ya jurisdiccional. Pero el marco de la estructura funcional de los órganos competentes de tomar decisiones en materia disciplinaria es esencialmente administrativa, mientras que en el derecho penal es por excelencia judicial. Y entonces ahí nosotros podemos marcar unas diferencias que cuando son analizadas por la doctrina, cuando son estudiadas y se empieza a generar una dogmática jurídica, desde luego que hay unas diferencias abismales y que el derecho disciplinario amerita, para mejorar y enriquecer su estudio y la aplicación efectiva de parte de los operadores jurídicos, amerita una autonomía, una independencia. Y yo creo que se puede visualizar con esas ideas. Ahí también ha jugado un papel importante decisiones internacionales, decisiones, por ejemplo, de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la decisión del caso López Mendoza versus Venezuela, una sentencia del 2011, o el caso Petro versus Colombia por el tema de la inhabilidad en la Procuraduría, porque en desarrollo de esas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte se ha enfocado en establecer un análisis dogmático especial para asuntos disciplinarios, donde se habla de las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención. Y en razón a eso, desarrollando y estudiando el proceso disciplinario y dando muchos conceptos propios del derecho disciplinario que le dan luces de autonomía, de un criterio individual, de independencia, como una dogmática jurídica que sirve desde el punto de vista jurisprudencial para enriquecer el debate. Entonces, ahí nosotros encontramos unas diferencias que no son unas diferencias sutiles, y desde luego también encontramos que hay una analogía con el derecho penal, pues en última se trata de ius puriendi del Estado, del poder sancionador del Estado. Uno más drástico, el derecho penal, y el otro de mayor grado de corrección, que es igual importante, que es el derecho disciplinario, que involucra otro tipo de sanciones. ¿De acuerdo? Y entonces esas diferencias permiten hablar de que el derecho disciplinario ya no se visualiza como un apéndice del derecho penal, aun cuando comparta algunos criterios dogmáticos, sino que es autónomo e independiente. Porque incluso aún compartiendo criterios dogmáticos, ¿sí?, como puede ser el tema de la culpabilidad, como puede ser que se hable del dolo, del tipo de conducta, la culpa, esos criterios dogmáticos tienen diferencias porque no son exactos en cada uno de los ordenamientos jurídicos. No es lo mismo hablar del dolo y la culpabilidad en el ámbito disciplinario, comparte una esencia del concepto, pero no es lo mismo hablar del dolo y la culpabilidad en materia disciplinaria que en materia penal. Y eso es importante resaltar. Esos principios que se traen del derecho penal se aplican mutatis mutandi, con los cambios propios, con el contexto propio de la dogmática del derecho disciplinario. Entonces marca también unas diferencias abismales. No es lo mismo hablar de la antijuridicidad en materia penal, ¿sí?, que protege unos bienes jurídicamente tutelados, que la ilicitud sustancial, que va relacionado con los deberes funcionales, con el cumplimiento sustancial de los deberes funcionales. Son criterios para analizar diferentes. Son normas
que establecen los elementos de la responsabilidad y que son elementos diferentes. Uno es en el derecho penal la antijuridicidad y otro es en el derecho disciplinario la ilicitud sustancial. Que se complementan, sí, pero tienen una aplicación autónoma, independiente, propia y con unas características puntuales en cada orden normativo. Entonces, hoy en día ya no es tan claro decir que el derecho disciplinario es un apéndice del derecho penal. Por el contrario, es un derecho autónomo que tiene unas categorías propias. De hecho, también se ha querido mencionar que el derecho disciplinario está muy relacionado con el derecho administrativo y que hace parte del derecho administrativo. Digamos que había una disputa entre el derecho administrativo y el derecho penal sobre a qué cuerpo normativo teórico pertenece el derecho disciplinario. Esa disputa hoy se inclina quizás por una autonomía e independencia del derecho administrativo, del derecho disciplinario. Más aún cuando se ha dicho y se ha especificado que el derecho disciplinario hace parte de un género, que es el derecho sancionador. Y entonces, si hace parte de un género que es el derecho sancionador, se aleja del derecho administrativo, que hay que mencionar que desde luego pues tiene una relación importante, porque se habla de la administración pública, porque se hablan de actos administrativos, porque se da dentro de esa administración pública, pero con esa categoría de que el derecho disciplinario hace parte de el derecho sancionador, se aleja de ese concepto de simpatía o de ser un apéndice del derecho administrativo para ser un componente autónomo e independiente, derecho sancionador, y también se aleja de ese derecho penal, al tener un campo autónomo e independiente, un género que sería el derecho sancionador, porque en el derecho sancionador encontramos aquí a qué especies del derecho sancionador. El derecho penal hace parte del derecho sancionador como género, ¿sí? El derecho sancionador administrativo o contravencional administrativo hace parte del derecho sancionador. Y el derecho disciplinario. Miren que estas tres categorías o subespecies hacen parte de ese género o de esa especie principal que es el derecho sancionador. Por lo tanto, se muestra con mayor independencia, ¿sí? Hay una dogmática que se ha venido construyendo, que es boyante, que es creciente, que aumenta con el paso y el análisis de la doctrina y de la jurisprudencia y que le da visos de autonomía e independencia. Para decir que hoy en día el derecho disciplinario es un derecho autónomo e independiente del derecho penal, del derecho administrativo. Aun cuando comparta, repito, algunos criterios importantes del derecho administrativo y el derecho penal. Pero digamos que la doctrina se ha inclinado por considerar esa independencia. ¿Eso es bueno? Sí, desde luego que es bueno. Porque eso va matizando las doctrinas, las teorías, la praxis del derecho disciplinario. Va encauzando las actuaciones debidas de los operadores disciplinarios, de que se aproximen a criterios de justicia en la toma de decisiones. Y va generando que la ética de los servidores públicos se encauce con mayor claridad en una dogmática jurídica del derecho disciplinario que enaltezca las acciones y las actuaciones de los servidores públicos. Además que el derecho disciplinario tiene como fuente, como objeto de estudio, esa relación especial de sujeción que no tiene el derecho penal, porque el derecho penal, la relación especial de sujeción es una relación general, porque a todos los ciudadanos les incumbe el derecho penal, pero el derecho disciplinario solamente son sujetos disciplinables los servidores públicos, como criterio general.
¿Por qué? Porque los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la Constitución política y la ley les dice que puede hacer. Su competencia es restrictiva, mientras que la competencia del particular es más amplia, porque los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Y dentro de eso está prohibido infringir normas del Código Penal. Y el Código Penal involucra a todos los ciudadanos, mientras el tema disciplinario, las sanciones o los sujetos disciplinables son por excelencia los servidores públicos. Y ellos tienen una competencia restrictiva. La ley les determina qué pueden hacer, cómo lo deben hacer. Si se transgrede esa forma como deben hacerse, pues se genera una vulneración al derecho disciplinario. Y entonces ahí hay también una diferencia en cuanto a la sujeción especial que tienen los sujetos disciplinarios, los servidores públicos, y que permite dar autenticidad a el derecho disciplinario, distinguiéndolo del derecho penal y del derecho administrativo, como criterio de construcción de una dogmática teórica importantísima para las personas que quieran estudiar el derecho disciplinario. Les recomiendo muy especialmente un libro a mis estudiantes, Dogmática del Derecho Disciplinario, del doctrinante Carlos Arturo Gómez Pavalló. Este tema de la autonomía del derecho disciplinario quería compartirles a todos ustedes el día de hoy.